En relación a la política a adoptar frente a los derechos humanos, el punto de partida contenido en la plataforma partidaria del radicalismo en 1983 era la idea de que no podía comprometerse institucionalmente a las Fuerzas Armadas, sino que debía producirse una discriminación entre sus cuadros, estableciendo niveles de responsabilidad e impulsar un proceso de autodepuración. Se confiaba en que los militares desaparecerían como alternativa de poder, pero a poco andar quedó claro que conservaban un significativo poder de amenaza. Por otro lado, si al principio la promesa de los juicios se había fundado en niveles de responsabilidad de los que quedaban excluidos los que hubieran obedecido órdenes, después de los juicios, del develamiento de la magnitud del horror, se volvió esto inaceptable para muchos. En el Congreso se excluyeron de la obediencia los actos atroces y aberrantes, con lo cual se ampliaba el número de causas y el presidente no usó el poder de veto para evitarlo. Y nuevamente fue el propio juicio el que dificultó acotar el proceso en el tiempo y según niveles de responsabilidad. Cuando la vía judicial comenzó a complicar el frente militar, el gobierno comenzó a buscar una solución, digamos, intermedia, ganar tiempo y evitar reacciones militares, porque a esa altura era más fácil juzgar a los oficiales subalternos que a sus jefes y la autoridad de estos últimos estaba comprometida. Finalmente, cuando el Congreso aprobó la ley de punto final, los jueces reaccionaron apurando las causas para quitarle efectividad. De ese proceso surgió el movimiento Cara Pintada, de la evaluación de una especie de conspiración entre militares y gobierno. Alfonsín anunció su decisión de enviar un nuevo proyecto al Congreso para aplicar la obediencia debida en forma amplia y definitiva, pero eso no evitó el primer levantamiento en la Semana Santa de 1987, y la ratificación de la obediencia debida apareció como respuesta a ese levantamiento. Los esfuerzos de Alfonsín para presentar la ley como continuidad de su política y no como claudicación fracasaron, y de ahí en más se acusó al gobierno de debilidad y abandono de su compromiso con los derechos humanos. La decisión que llevó a Alfonsín a firmar el Pacto de Olivos respondió, por un lado, a la convicción de que era preferible consensuar una reforma que de todos modos se sancionaría, y por otra, al temor de que su partido se dividiera. Contrapuso los riesgos institucionales que tendría una reforma llevada adelante por el presidente sin el consentimiento de las fuerzas políticas y los beneficios de un acuerdo que llevara adelante la modernización institucional. La propuesta era compensar la reelección con la modificación del carácter extremo del sistema presidencial, una justicia auténticamente independiente, seguridad jurídica, fortalecimiento del rol del Parlamento, perfeccionamiento de los instrumentos de control republicano y un nuevo diseño en las relaciones y competencias entre la nación y las provincias. Cuando Alfonsín murió, la mayoría de los discursos de amigos y adversarios lo reconocieron como un republicano. República y pluralismo me parece que son los dos elementos que lo colocan en la historia y deberían valorarse hacia adelante. Tolerancia, deliberación, construcción con la diversidad. En 1983, Alfonsín encontró el discurso y la actitud para transformar al radicalismo en un partido abierto, contener el conflicto interno e incrementar la participación, sumar militantes, intelectuales, técnicos, dotarlo de un programa y enraizarlo en la sociedad. Ese discurso, trasladado al sistema político, implicó la separación de la violencia, de la impunidad, de la violación de los derechos humanos. Adoptó una posición crítica frente a Malvinas, por un lado, y por el otro, asoció a la democracia con el pluralismo y la posibilidad del disenso. Condenó el faccionalismo, propuso la recuperación de las instituciones, la democratización de las corporaciones y la superación de un pasado de enfrentamientos irreductibles entre las fuerzas políticas que se había traducido en fraudes y golpes de Estado. La ilusión, el entusiasmo, la magnitud de las promesas ocultó las dificultades, los obstáculos, los desafíos a los que la sociedad y el gobierno se enfrentaban, y el impulso encontró bastante rápidamente su freno. De todos modos, a pesar de los límites, perduró la aceptación de las reglas de juego democráticas. Creo que Alfonsín querría que lo compararan con Ilia. En la campaña electoral y aún durante su gobierno reivindicó su gestión y recuperó su profesión de fe democrática, el modelo inclusivo, la intención de democratizar a los sindicatos, el goce de las libertades civiles y la defensa de las instituciones. Considero que el hecho más representativo de la época son los juicios, producto tanto de la lucha de los organismos de defensa de los derechos humanos como de la voluntad política del gobierno para llevarlos a cabo, sin la cual podrían no haber sucedido. En todo caso, no importa el número de las condenas, sino el develamiento del plan terrorista y de sus nefastas consecuencias.
Además, la recuperación de la confianza en la ley y el Estado de Derecho y su ampliación con la incorporación de la patria potestad compartida, el divorcio, el control de la natalidad, la ley antidiscriminatoria.